Mi nombre es Manuel y lo que voy a contar me pasó hace un par de años cuando trabajaba en un bar en el centro de Guadalajara. Siempre he sido una persona escéptica con lo paranormal. Crecí con la idea de que todo tiene una explicación lógica, pero después de esa noche no estoy tan seguro. Trabajaba en un turno nocturno desde las 6:00 p.m. hasta las 2:00 o 3:00 p.m., dependiendo de la clientela. Aquella madrugada salí un poco más tarde de lo habitual, casi a las 3:30 a.m. El centro estaba desierto, con las calles apenas iluminadas por las farolas viejas y algunos anuncios de negocios que permanecían encendidos. Caminé por la avenida Juárez con dirección a la parada de taxis, como hacía siempre. Guadalajara de madrugada puede ser peligrosa, especialmente en ciertas zonas, pero después de tantos años de trabajar ahí, ya estaba acostumbrado. Sin embargo, al llegar a la calle Liceo, justo frente a la Casa de los Perros, sentí algo diferente. Era una sensación extraña, como si el aire se volviera más pesado y el sonido de la ciudad se apagara. Todo estaba en completo silencio, lo cual era raro, porque incluso de madrugada siempre se escuchan motores de autos lejanos o el ruido de los pocos bares que siguen abiertos. Fue entonces cuando la vi. Había una mujer parada en la esquina de la Casa de los Perros, justo bajo una farola parpadeante. Vestía completamente de negro, con un vestido largo que parecía de otra época. Tenía el cabello lacio y largo cubriéndole parte del rostro. Se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Mi primera reacción fue la de cualquier persona normal. Pensé que tal vez era una mujer sin hogar o alguien que había salido de un antro y esperaba un taxi. Traté de ignorarla y seguí caminando. Pero apenas había dado unos pasos cuando escuché un sonido leve, algo que me hizo detenerme en seco, un murmullo. No era una voz clara, sino un sonido bajo, como si alguien hablara entre dientes o en un idioma que no entendía. Volteé por instinto. La mujer seguía ahí, pero esta vez me estaba mirando directamente. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como si no reflejaran la luz. Pero lo que más me asustó fue su expresión. No tenía ninguna. No se veía enojada, ni triste, ni siquiera sorprendida. Solo estaba ahí, mirándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí acelerar el paso sin voltear de nuevo. No quería quedarme ni un segundo más en esa calle. Llegué a la parada de taxis y saqué mi teléfono para distraerme, tratando de convencerme de que era solo una persona rara y que yo estaba exagerando. Pero entonces, cuando levanté la vista, la mujer estaba de pie al otro lado de la calle. No la había visto moverse. No escuché pasos. No había forma de que hubiera llegado tan rápido sin que me diera cuenta. Su mirada seguía fija en mí. El miedo se me clavó en el pecho como una piedra. No me importó cuánto me fuera a cobrar el taxista. Solo quería salir de ahí. Apenas vi un taxi acercarse, le hice la parada y me subí apresurado. Cerré la puerta con fuerza y traté de calmarme. Pero cuando el taxista arrancó, me miró por el espejo retrovisor y me dijo algo que hizo que el estómago se me hundiera. También la vio, ¿verdad? Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿A quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El taxista suspiró y sonrió de manera nerviosa. A la mujer de negro. Se aparece aquí en las madrugadas. Muchos la han visto. Sentí la piel de gallina. ¿Qué es? Comencé a preguntar, pero él me interrumpió. Dicen que si la miras demasiado tiempo a los ojos, te sigue hasta tu casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me giré rápidamente para mirar por la ventana, pero la mujer ya no estaba. El taxista notó mi expresión y se encogió de hombros. Algunos dicen que era la dueña de la Casa de los Perros, otros que es alguien que murió cerca de aquí. No sé. Yo prefiero no mirarla cuando paso. El resto del camino lo hice en silencio, sintiéndome incómodo y con una extraña sensación
en la nuca, como si todavía me estuvieran observando. Cuando llegué a casa cerré todas las puertas con seguro y me metí directo a la cama. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía su mirada, su presencia en la oscuridad. Los días siguientes traté de olvidarlo. Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, que estaba sugestionado por las historias del centro. Pero entonces algo extraño pasó. Una noche, alrededor de las 13:00 am, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Sentí un escalofrío, pero contesté. Al otro lado de la línea solo había silencio. ¿Hola?, dije sintiendo como mi voz temblaba un poco, y entonces escuché un murmullo, un susurro bajo apenas audible que me hizo recordar inmediatamente la noche en el centro. Colgué de inmediato, pero después de unos segundos el teléfono sonó de nuevo. No contesté. Desde aquella noche he evitado pasar por la casa de los perros después de la medianoche. No quiero volver a verla. No quiero saber si sigue ahí, esperándome. Y si alguna ves caminas por el centro de Guadalajara de madrugada y ves a una mujer vestida de negro bajo una farola, hazme un favor, no la mires a los ojos. Mi nombre es Sofía y soy enfermera en el Hospital Civil de Guadalajara, uno de los más antiguos y con más historia en la ciudad, desde el día en que entré a trabajar ahí. Escuché rumores y relatos entre mis compañeros que en los pisos más viejos se veían sombras deambulando, que había pacientes que hablaban con personas que no estaban ahí, que las puertas de las habitaciones se abrían y cerraban solas en la madrugada, y que incluso algunos doctores habían decidido nunca volver a tomar turnos nocturnos por cosas que no podían explicar. Yo nunca creí mucho en esas historias. Me consideraba una persona racional, alguien que siempre encontraba explicaciones lógicas para todo. Pero lo que me ocurrió hace 2 años cambió por completo mi forma de ver las cosas. Una noche de guardia, era el año 2021, plena pandemia. El hospital estaba colapsado. Las guardias eran agotadoras y el ambiente era pesado. No solo por la cantidad de pacientes que veíamos llegar, sino porque sentíamos la presencia de la muerte en cada pasillo. Aquella noche me tocó cubrir el turno nocturno en el piso 4, el área de pacientes en estado crítico. A esa hora, el hospital tenía una atmósfera diferente, casi opresiva. Los pasillos parecían más largos y silenciosos, y el zumbido de los monitores cardíacos, junto con el sonido de los ventiladores mecánicos, era lo único que rompía el mutismo. Eran las 2:30 am, una de las horas más pesadas para cualquier hospital. Me encontraba en la estación de enfermería, revisando expedientes y actualizando registros. Estaba agotada, luchando contra el sueño, cuando de repente escuché el sonido del din del elevador. Mi primera reacción fue extrañeza. A esa hora, rara vez alguien subía al piso 4. Los médicos de guardia solían permanecer en sus oficinas, los familiares ya no podían estar ahí, y los internos sabían que no debían estar deambulando sin razón. Dejé lo que estaba haciendo y miré hacia el pasillo. Ahí estaba ella, una mujer vestida con una bata de hospital, descalza, caminando lentamente hacia las habitaciones. Su cabello era negro, largo y lacio, y se movía de forma extraña, como si flotara levemente con cada paso. No traía brazalete de identificación, lo cual era raro, porque todos los pacientes debían llevarlo. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Debe ser una paciente desorientada, pensé. No era la primera vez que pasaba algo así. Algunas veces, personas con delirium o confusión postoperatoria se levantaban y vagaban sin rumbo, pero había algo extraño en la forma en la que caminaba. No parecía perdida ni desorientada. No miraba a su alrededor ni se sujetaba de las paredes. Caminaba con una seguridad perturbadora.
Como si supiera exactamente a dónde iba, me levanté rápidamente y la llamé. Señora, ¿se encuentra bien? ¿De qué habitación salió? No respondió. Aceleré el paso y la alcancé justo antes de que llegara a una de las habitaciones vacías. Señora, no puede estar caminando sola a esta hora. Déjeme ayudarla, dije, intentando sonar calmada. Finalmente, la mujer se detuvo, pero no se giró. El frío en mi espalda fue inmediato. Había algo en su postura, algo que me hizo sentir profundamente incómoda. Mi instinto me gritaba que no me acercara más, pero mi parte racional insistía en que era una paciente que necesitaba ayuda. Señora, dije con voz temblorosa. Y entonces giró la cabeza hacia mí, pero no giró el cuerpo, solo la cabeza. La sangre se me heló. Su rostro estaba completamente inexpresivo, pero sus ojos eran negros, vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Sus labios se movieron, como si tratara de decir algo, pero no emitió ningún sonido. Un pánico visceral me invadió. Mi cuerpo entero me gritaba que corriera, pero mis piernas no reaccionaban. Justo en ese momento, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era mi compañera, Leticia, que había venido a buscarme. Sofía. ¿Con quién hablas? Se giró hacia donde estaba la mujer, pero ya no había nadie. Leticia me miró con el ceño fruncido. Sofía, estabas parada aquí sola. Mi corazón martilleaba en mi pecho, no podía haberlo imaginado. Me apresuré a asomarme dentro de la habitación donde la había visto entrar. Encendí la luceite.nada.l habitación. Estaba vacía. Lo peor vino después. Cuando revisamos los registros, todas las pacientes estaban en sus habitaciones. No faltaba nadie. Esa noche apenas pude dormir, pero lo que realmente me hizo entrar en pánico fue lo que ocurrió días después. Las otras historias. Había una enfermera veterana en el hospital, la señora Lourdes, que llevaba más de 20 años trabajando ahí. Cuando le conté lo que me había pasado, simplemente suspiró y negó con la cabeza. Muchos la han visto, dijo con tranquilidad. Sentí un escalofrío. ¿Quién es? Nadie sabe con certeza. Algunos dicen que es el fantasma de una mujer que murió sola en el hospital hace años y que sigue vagando por los pasillos. Otros creen que es el espíritu de una paciente que falleció en cirugía, pero que nunca supo que murió. Hizo una pausa y me miró con una expresión seria. Lo que sí sabemos es que, si las hijes, algo malo pasa. Me estremecí. Después de eso, empecé a preguntar discretamente entre mis compañeros. Algunos se reían y decían que eran historias inventadas, pero otros tenían miradas serias y evitaban hablar del tema. Un interno me contó que una vez vio a una mujer idéntica en los pasillos del área de urgencias. Dijo que intentó alcanzarla, pero cuando llegó al pasillo, donde se suponía que estaba, solo encontró una camilla vacía. Un doctor me dijo que, una madrugada, al revisar un monitor de seguridad, vio a alguien caminando por el área de cirugía, a pesar de que no había nadie de guardia ahí. Pero lo más perturbador que escuché fue el relato de un guardia de seguridad. Me dijo que, en más de una ocasión, cuando revisaba los monitores de las cámaras de seguridad, había visto el elevador subir solo hasta el piso 4 a las 2:30 am. Cuando las puertas se abrían, no había nadie adentro. La última vez que la vi desde aquella noche, cada vez que camino por ese pasillo en la madrugada, siento esa presencia. A veces, cuando estoy sola en la estación de enfermería, escucho el sonido del din del elevador, aunque nadie haya presionado el botón. Y algunas noches, si miro por el reflejo del vidrio en las ventanas, creo ver una figura de bata blanca parada al final del pasillo, inmóvil, observándome. Nunca más volví a seguirla. Nunca más volví a llamarla, y cada vez que el elevador se abre solo me aseguro de no mirar adentro, porque sé que, si lo hago, podría estar ahí.
Los túneles de Guadalajara. Guadalajara, con su historia colonial y su arquitectura centenaria, esconde muchos secretos bajo sus calles. Entre ellos, uno de los más inquietantes es el sistema de túneles subterráneos que se dice recorren la ciudad. Algunos aseguran que fueron construidos durante la época de la colonia para conectar iglesias y edificios gubernamentales, mientras que otros creen que fueron usados por grupos secretos, contrabandistas o incluso sectas oscuras. No hay registros oficiales que confirmen la existencia de estos túneles, pero hay demasiados testimonios de gente que ha encontrado extrañas entradas en casas antiguas, que ha sentido corrientes de aire saliendo del suelo y que ha escuchado ecos lejanos en lugares donde no deberían existir. Esta es la historia de cómo mis amigos y yo encontramos una de esas entradas, y de lo que vimos dentro, un rumor en el barrio. Todo comenzó cuando mi amigo Alan me habló sobre un viejo edificio abandonado cerca del centro. Estaba a solo unas cuadras de la catedral, en una zona donde las calles adoquinadas parecían haberse detenido en el tiempo. Dicen que en ese edificio hay una entrada a los túneles, me dijo, emocionado. Un amigo de mi papá trabajaba en el ayuntamiento y una vez entró. Juró que había habitaciones ocultas bajo tierra. Yo no le creí del todo. Siempre me han gustado las historias de misterio, pero una cosa es escucharlas y otra meterte a un túnel desconocido en medio de la ciudad. Sin embargo, la curiosidad nos ganó. Esa misma noche, Alan, su primo Marco y yo nos pusimos de acuerdo para explorar el lugar. La entrada oculta. Llegamos al edificio a eso de las 11:30 página. Estaba completamente abandonado, con las ventanas rotas y la puerta medio caída. Parecía haber sido una casona enorme en su época de gloria, pero ahora solo era un cascarón vacío con las paredes cubiertas de grafitis y el suelo lleno de escombros. Avanzamos con linternas en mano, sintiendo la madera crujir bajo nuestros pies. El aire olía a humedad, como si algo viejo estuviera encerrado allí desde hace siglos. Después de revisar varias habitaciones, encontramos una pequeña trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra polvorienta. No mames, esto es real, susurró Marco. Con esfuerzo, logramos abrirla. Un pasillo de piedra se extendía hacia las entrañas de la tierra. Nadie habló. Nos miramos por unos segundos, sabiendo que si entrábamos, estaríamos cruzando un punto de no retorno. Encendimos las linternas y bajamos. El túnel, el pasillo era estrecho y húmedo. Las paredes estaban hechas de piedra antigua y se sentía una corriente de aire helado que venía desde la profundidad. Lo más inquietante era el silencio absoluto. Avanzamos con cautela, intentando no pisar los charcos de agua lodosa que cubrían partes del suelo. Marco iba adelante, Alan en medio y yo al final. Después de unos 15 minutos de caminata, llegamos a una bóveda de piedra con varias salidas. ¿Y ahora qué?, susurró Alan. ¿Por cuál seguimos?, preguntó Marco. Antes de que pudiéramos decidir, escuchamos algo, un sonido débil, casi imperceptible, un susurro. Nos quedamos paralizados. El sonido venía del túnel de la izquierda. Encendí mi linterna en esa dirección y vimos una sombra moverse. No era una rata, ni un perro callejero, era algo alto, con forma humana. Se deslizó en la oscuridad antes de que pudiéramos reaccionar. Alan soltó un grito ahogado. Marco tropezó y cayó de espaldas. ¡Corran!, grité sin pensarlo, pero antes de que pudiéramos salir corriendo, algo nos detuvo. Una voz grave, profunda y claramente humana, pero con un tono que no parecía normal. No debieron venir aquí. El descenso a lo desconocido. Nos congelamos.
No había nadie a la vista, solo la oscuridad del túnel, pero la voz vino de ahí adentro. Marco encendió su linterna y la apuntó al túnel. Nada, vámonos a la chingada, susurró Alan, pero algo en mí quería seguir avanzando. No sé si fue la adrenalina o la necesidad de saber la verdad, pero di un paso adelante. ¿Qué era? ¿Haces, cabrón?, me susurró Marco, jalándome del brazo. Solo quiero ver. Di otro paso. La linterna temblaba en mi mano. Iluminé el suelo y vi algo que hizo que mi estómago se revolviera. Huellas frescas en el lodo. No eran de animales, eran de pies descalzos, y no iban en una sola dirección, iban en círculos. Era como si alguien hubiera estado dando vueltas, sin rumbo dentro del túnel. En ese momento, el aire se volvió más frío. Alan y Marco me jalaron de regreso. Ya, vámonos, güey, dijo Alan con el miedo en la cara. No discutí. Dimos media vuelta y empezamos a correr de regreso a la salida. Pero mientras corríamos, el sonido volvió, el mismo susurro, solo que esta vez sonaba como si viniera de todos lados, como si algo nos siguiera por los túneles. El escape y el último susurro. Subimos la escalera de piedra lo más rápido que pudimos. Salimos a la casona abandonada y cerramos la trampilla de golpe. Por un segundo, nos quedamos en silencio, recuperando el aliento, pero entonces, algo golpeó la trampilla desde abajo. 3 golpes secos. Toc-toc, toc-toc, toc-toc. No esperamos a ver qué era. Salimos corriendo del edificio y no paramos hasta llegar a casa de Alan. Cuando intentamos contarle la historia a otros amigos, nadie nos creyó. Dijeron que nos habíamos autosugestionado, pero Marco y Alan juran que escucharon la voz, y yo sexta las huellas. Algunos dicen que los túneles de Guadalajara siguen siendo usados por grupos desconocidos. Otros creen que cosas más antiguas habitan ahí abajo. Lo único que sé es que esa noche algo nos vio y nos dejó ir. Pero la pregunta que siempre me atormenta es, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado más tiempo?